muy buenos días, ¿cómo están? Buen día, buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Buenos días. Amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Amén. Buen día, buen viernes para todos. Finalizando la semana, ¿cómo están? Buenas. Amén. ¿Cómo han pasado? Que estamos hoy viernes 29 ya. Se nos va el mes, se nos va el año corriendo también. Amén. Buenos días entonces. Seguimos con nuestros salmos, con los devocionales de salmos. Hoy estamos entrando en el Salmo 15. Amén. Estamos entrando en el Salmo 15. Vamos a esperar un poco más, que otros hermanos puedan entrar. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Amén. Salmos 15, entonces, entramos en nuestros salmos. Salmos 15. Dice así en el Salmo 15 el título: los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en la integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces comienza allí el salmista diciendo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Entonces vemos aquí ya en el comienzo de este Salmos el salmista diciendo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Entonces lo primero que nosotros vemos aquí, sabemos que el tabernáculo en la época de David no había templo. O sea, en la época de David, en verdad, cuando David comienza su reinado, no había ni siquiera nada. O sea, el pueblo estaba totalmente desviado de buscar al Señor, porque nosotros sabemos que la presencia de Dios allí en la época de David, en el Antiguo Testamento, ella se encontraba en un arca, en el arca de Dios, ¿verdad? Era una caja de madera, cubierta o bañada en oro, representando la madera, representaba la naturaleza humana. La madera en la Biblia apunta para la naturaleza humana, ¿verdad? Que si se quema, que perece, que es perecible. Y el oro apunta para la naturaleza divina, que no se corrompe, que no es perecible. Entonces Dios se manifestaba en aquellas épocas en el Antiguo Testamento allí, en esa arca era el mueble que estaba dentro del tabernáculo y después se llevó dentro del templo. El tabernáculo eran tiendas, ¿verdad? Eran tiendas hechas con cortinas, ¿verdad? Donde tenían tres espacios. Tenía el altar, el lugar santo y el lugar santísimo, y el arca esa de la presencia del Señor era colocada allí en el lugar santísimo, un lugar donde solamente los sumos sacerdotes podían entrar, ¿verdad? Donde estaba el arca de la presencia de Dios,
donde literalmente Dios se manifestaba, donde literalmente Dios estaba, la presencia literal de Dios estaba allí en aquella arca, el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? El salmista decía aquí en el comienzo, Señor, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? Como yo decía, en la época del salmista David no existía ni tabernáculo, no existía ni presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el arca de Dios había sido llevada allí con los hijos de Elí a la batalla, y los filisteos la habían capturado. Ellos habían llevado la presencia de Dios a una batalla que tuvieron, solo que ellos habían llevado como como un amuleto de la suerte. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel, por causa de eso ya estaban mal espiritualmente, estaban desviados espiritualmente, hacían cualquier cosa. Los hijos de Elí, el sacerdote ya estaba en el final de su carrera, estaba ciego. Sus hijos hacían cualquier cosa, profanaban el lugar allí, profanaban la casa de Dios, hacían cualquier cosa. Y la Biblia dice que en cierta ocasión ellos llevaron el arca para la batalla y los filisteos capturaron el arca. Cuando ellos capturan el arca, la Biblia dice entonces que después esa arca, que era la presencia del Señor, por causa de haberle traído plagas y problemas a los filisteos la colocaron en un carro con bueyes y la hicieron volver nuevamente allí para que volviese para Israel, para los hebreos. Y llegando allí entonces en Israel, quedó en la casa de un hombre, me parece, si mal no recuerdo, Abimelech, ¿verdad? Y allí estuvo por años, 20, 30 años, creo que fue como 30 años que estuvo, o 20 años estuvo en la casa de él. Entonces todo ese tiempo no se buscó a Dios, todo ese tiempo no se buscaba la presencia de Dios. Cuando David asume su reinado, él dice, no, yo quiero que la presencia de Dios, que el arca del Señor, que la busquen donde estén y la traigan para Jerusalén, para la capital. Yo quiero la presencia de Dios aquí en la ciudad, conocida también como la ciudad de David. Entonces David manda traer, tal vez usted conozca la historia, en el trayecto se colocó el arca en un carro con bueyes y se empezó a traer para Jerusalén. Cuando iba por el camino, la Biblia dice que uno de los bueyes tropezó, el arca casi cae, y un hombre llamado Uzá allí extiende su mano para sostener el arca para que no caiga, y muere. Y eso trajo confusión, trajo miedo para todos, inclusive para el rey David. Y terminó que el arca queda allí en la casa de un hombre llamado Obed-edom por 3 meses. Y David se enteró, llegó la noticia allí a David, que Dios había prosperado en todo aquel hombre en apenas 3 meses, porque él había llevado el arca de la presencia allí, o sea, habían dejado el arca de la presencia de Dios en su casa y había prosperado por causa de la presencia de Dios. David se entera y manda a traer, solo que de esta vez él estudió bien cómo era para transportar el arca y descubrió que Dios había establecido que el arca sería trasladada por levitas, por sacerdotes, ¿verdad? 4 sacerdotes colocaban, el arca tenía unos aros, se colocaban unos palos de cada lado y se cargaba también, aparte de los levitas cargando el arca, se iba adorando al Señor. Y entonces David, descubriendo la manera correcta, trae el arca para su ciudad y allí entonces colocan allí en el tabernáculo. Como dije, el tabernáculo eran tiendas, o sea, donde ellos iban, llevaban aquel tabernáculo. Fue algo que fue hecho allí en el desierto por Moisés, el tabernáculo de Moisés. Y ahí entonces el tabernáculo se trasladaba y colocaban la presencia. Y él dice aquí, ¿verdad? El salmista, me imagino que contemplando allí el tabernáculo y contemplando el arca del Señor, él dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y hay 2 cosas importantes que él dice, que son parecidas pero no es lo mismo. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Señor, ¿cómo podremos hacer para habitar en tu tabernáculo? Y él sigue después, dice, ¿quién morará en tu monte santo? Entonces, tabernáculo, como dijimos, era
algo movible, algo que se transportaba, y habitar no era algo permanente, habitar es algo temporario, ¿verdad? Cuando hablamos de habitar, estamos hablando de algo que es temporario, donde yo estoy habitando por un tiempo. Hoy estoy aquí, mañana puedo estar en otro lugar, en otra ciudad, en otro territorio. Entonces habitar es algo que no es permanente, es simplemente algo temporario. Él decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá estar en tu tabernáculo? ¿Quién podrá habitar? Y él sigue después, ¿y quién morará en tu monte santo? Nosotros sabemos que monte en la Biblia y monte santo es el lugar donde Dios estaba, donde Dios manifestaba su presencia. Estaba allí el arca, el tabernáculo, donde Dios manifestaba su presencia para el sumo sacerdote, donde una vez por año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y Dios hablaba con él, ¿verdad? Dios daba direcciones, Dios bendecía al pueblo a través del sumo sacerdote, pero estaba también allí el monte santo donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios descendía para hablar allí con su pueblo, ¿verdad? Y él decía, ¿quién morará en tu monte santo? Monte en la Biblia apunta para alturas, para lugares donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios descendía para hablar con su pueblo. Y él decía entonces aquí, ¿quién entonces morará en tu presencia? ¿Verdad? ¿Quién habitará allí en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Verdad? ¿Cómo podremos hacer eso? Era la pregunta del salmista. Y él continúa diciendo entonces, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces aquí vemos algunos requisitos, una lista de los requisitos de aquellos que pueden morar en la presencia del Señor, de aquellos que pueden habitar en el tabernáculo. Claro que aquí estamos hablando de algo que siempre es importante recalcar, es que estamos hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Antigua Alianza, donde la presencia de Dios se manifestaba en muebles, como era el arca, la presencia de Dios allí en el templo, o en la época de David que no había templo todavía, solamente fue construido años después por su hijo Salomón, pero en la época de David Dios se manifestaba allí en el tabernáculo. Y él entonces decía, ¿cómo haremos para habitar con el Señor donde el Señor está? ¿Por qué? Porque en el lugar, allí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Nosotros sabemos que David no era un sumo sacerdote, David era un rey. Entonces él, naturalmente hablando, él no podía entrar en aquel lugar, solamente un sumo sacerdote. Y él entonces haciendo esa pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí él da la respuesta, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué es andar en integridad? Integridad nos habla de carácter, ¿verdad? Integridad nos habla de andar en caminos íntegros, andar en rectitud. Dice, el que anda en integridad y hace justicia, ¿verdad? Y aquí en este pasaje, otra vez hablando, que estamos hablando de Antiguo Testamento, hacer justicia, ¿verdad? No es hacer justicia con nuestras propias manos. La Biblia dice que nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Por causa del primer Adán, muchos fueron hechos pecadores, pero por causa del segundo Adán, la Biblia dice que muchos serán hechos justos. Entonces nosotros fuimos hechos justos en Cristo. Nosotros fuimos colocados en Cristo. Si fuimos hechos, dice la Biblia, justicia de Dios. Entonces hoy usted y yo fuimos hechos justicia, somos justicia de Dios. Entonces, si somos justicia de Dios, ¿quién es el que hace justicia? El que hace justicia es aquel que anda en la justicia de Dios. ¿Qué es andar en la justicia de Dios? Andar en la justicia de Dios es andar en los caminos del Señor. Es ser guiado, lo que Pablo habla allí, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, de andar en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu, de ser guiados por Dios, de andar en los caminos del Señor, de oír la voz de Dios y ser guiados por Él. Entonces, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, si nosotros realmente queremos, como decía el salmista,
Nosotros sabemos que el salmista decía aquí algo que pertenecía a la antigua alianza, que era cómo, Señor, podemos habitar en tu tabernáculo o cómo podemos morar en tu monte santo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios realmente se manifestaba literalmente tanto allí en el tabernáculo como en un monte, ¿verdad? Y los hombres solamente podían acercarse a Dios si subiesen o si fuese a aquel monte, o entonces si fuesen, entrasen en el tabernáculo. Como dijimos, el tabernáculo era un templo, era una tienda, ¿verdad? Hecha con cortinas y todo, pero no todo el mundo podía entrar en aquel lugar. Simplemente los sacerdotes, los levitas, y el sumo sacerdote una vez por año podía entrar allí al lugar santísimo. Pero ¿qué es lo que sucede? En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza, ¿verdad? La que nosotros estamos viviendo en esta nueva dispensación, la Biblia dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios, en su infinito amor y misericordia y gracia, Él decidió habitar en nosotros, ¿verdad? Hoy Dios hace morada, ¿verdad? Es lo que decíamos, se recuerda la explicación que dimos aquí en el inicio. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Que habitar era algo temporario. ¿Y quién morará en tu monte santo? Morar es algo permanente, su residencia permanente. Es vivir siempre en aquel lugar. La Biblia dice entonces que Dios decidió hacer morada en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces hoy nosotros no necesitamos decir, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Porque el Señor ya habita en nosotros. El Señor ya habita en cada uno de nosotros. Aquel que lo recibe en su corazón, aquel que cree en su corazón, ¿verdad? En el Señor y lo recibe como Señor y Salvador, el Señor pasa a morar en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está morando en usted. Nosotros tenemos la presencia de Dios. Hoy podríamos decir que el arca de Dios que contiene la presencia de Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya está habitando en usted. Dios habita en nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos entonces para ver la manifestación del poder de Dios? Dios ya está en aquel que creyó, lo recibió de todo corazón, el Espíritu Santo pasa a habitar, y una vez que el Espíritu Santo entra en usted, al contrario de lo que muchos piensan, Él no sale, ¿verdad? No es cualquier espíritu, no es como los espíritus en otras religiones que el espíritu baja y la persona pierde el control y dice cosas que ni se entera después, o hace cosas que no se entera después, ¿verdad? Y ahí el espíritu ese que viene sobre esa persona entra, sale, entra, ¿verdad? A medida que se invoca, el espíritu desciende y después que pasa el periodo sale. No, el Espíritu Santo no es así, al contrario de lo que muchos piensan. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo, Él no queda entrando y saliendo, ¿verdad? El Espíritu Santo, Él no pecamos, Él sale, nos reconciliamos con Dios, Él regresa. No funciona así. El Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿verdad? Lo que sucede muchas veces, ¿por qué es que el Espíritu Santo Él queda apagado? El Espíritu Santo no sale. Pero en la vida de una persona, cuando ella vive en constante pecado, a pesar de haber nacido de nuevo, ¿verdad? Muchas veces la persona nace de nuevo, pero en vez de ella decidir, como decíamos recién, vivir, andar una vida, andar en el Espíritu, ella decide vivir una vida natural, una vida carnal, una vida terrenal. Cuando la persona decide entonces vivir su vida, hacer su voluntad, a pesar de tener el Espíritu Santo allí en su vida, ¿qué es lo que hace? Esa persona apaga el Espíritu Santo, esa persona ella paraliza la acción del Espíritu Santo en su vida, y lo que va a suceder es que sea un cristiano pero que viva una vida derrotada. Y ahí entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no viven estos principios que decía el salmista, ¿verdad? ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? Y ahí él daba la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces la manera que nosotros podemos ver el manifestar de Dios en nuestras vidas es andar en integridad, ser íntegros de corazón,
¿verdad? Vivir dentro del propósito del Señor, hacer la voluntad del Señor. Decía, el que hace justicia, hacer justicia, dijimos que nosotros ya fuimos hechos justicia a Dios. Usted es justicia a Dios, usted es la justicia a Dios. Entonces, para hacer justicia o para vivir en justicia, lo que necesitamos entonces es andar en el Espíritu, como dijimos al momento. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Es buscar al Señor, orar, contemplar al Señor, vivir una vida de búsqueda, de comunión, de intimidad con el Señor. Y ahí él continúa diciendo y habla verdad en su corazón. ¿Verdad? La verdad es todo. La verdad es todo en nuestras vidas. ¿Verdad? Muchas veces las personas por huir o por escaparse a veces de un problema o de una consecuencia, ellas a veces dicen mentiras, ¿verdad? A veces la persona por no temer a las consecuencias de sus actos o actitudes, a veces las personas comienzan a mentir para zafar, para huir de un problema. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? La mentira, ella trae otras mentiras. Porque cuando una persona miente en algo para después poder escaparse de esa mentira, tiene que volver a mentir. No sé si ya le pasó en algún momento, ¿verdad? Pero tal vez en algún momento usted llegó a mentir, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que sucede cuando alguien miente? Miente una cosa y después cuando le preguntan de nuevo o dice, pero qué raro lo que vos estás diciendo, parece que no combina con tal cosa. Y ahí la persona entonces tiene que, para huir de esa mentira o escapar de una mentira, tiene que volver a hacer otra mentira y mentir, ¿verdad? Y se vuelve un círculo, un círculo vicioso la mentira. Y aquel entonces que vive en la mentira tampoco vive en paz. ¿Por qué? Porque vive siempre con miedo de que su mentira sea descubierta. Y eso le quita la paz. Y una persona que no está en paz, una persona que tiene que vivir siempre mintiendo para huir de los problemas, aparte de no vivir una vida en paz, esa persona se siente inclusive sin la libertad de buscar a Dios, sin la libertad de hablar con Dios, porque todas las veces que esa persona intenta buscar al Señor, ella se siente acusada, ¿verdad? Se siente que no es digna de que Dios lo escuche. Entonces, la manera de nosotros, decía aquí, ¿verdad? Buscar al Señor, habitar, de vivir el propósito de Dios para nuestras vidas, es hablar la verdad de todo su corazón. Entonces, la verdad ante todo. La verdad, ¿verdad? Nada puede contra la verdad, dice la palabra, ¿verdad? Porque el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la única manera que nosotros tenemos de acercarnos a Dios, de tener una vida en comunión con Dios, es andar la verdad, andar en la verdad, andar en la verdad aunque muchas veces nos cueste, andar en la verdad aunque eso pueda traer consecuencias, pero no hay nada mejor que andar en la verdad. Y continúa el salmista diciendo en el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Yo sé que si decimos reproche alguno contra su vecino, a veces esta traducción nos queda medio difícil de entender. Pero ese reproche es el que no acarrea maldición, desgracia contra su vecino, el que no le hace mal a su vecino, el que no perjudica a su vecino. Entonces, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, aquel que no concuerda con las acciones, ¿verdad?, del que no teme al Señor, aquel que ve las actitudes de las personas que van contra los principios de Dios y no concuerda, ¿verdad? Ella no justifica o simplemente no entra, ¿verdad?, en aquella corriente, no concuerda con ciertas actitudes, ¿verdad?
desprecia o rechaza, mejor dicho sería la palabra, las actitudes de aquellos que dicen que son viles, que sus ojos son viles, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y continúa diciendo, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces aquel que desprecia, aquel que no hace mal a su hermano, aquel que no calumnia con su lengua, aquel que no reprocha contra su vecino, no le hace mal a su vecino, pero honra a los que temen a Jehová, él, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso nos habla también de posicionamiento. Aquel que dice algo y permanece en lo que dice, aunque eso traiga consecuencias, ¿verdad? Aquel que tiene palabra, sería aquella persona de palabra, que dice una cosa y bueno, como dice la Biblia, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Bueno, aquel que dice algo y no cambia su pensamiento, su parecer por causa de las circunstancias o para agradar a alguien. Y dice la Biblia entonces, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no se dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué quiere decir? Quien su dinero no se dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Aquel que no se compra, ¿verdad? Aquel que no se compra, aunque ese comprarse sea perjudicar a otros, ¿verdad? Hay personas que se venden fácilmente, ¿verdad? Por un mejor sueldo, por un mejor salario, por alguna ayuda financiera, ¿verdad? Y muchas veces esas personas se venden sin importar a quién va a perjudicar, sin importar a quién va a hacer mal, ¿verdad? Hay gente que a veces son malignas, usan de maldades, calumnias para perjudicar a otros, para quedarse en el puesto del otro, para sacarle el lugar, el puesto de trabajo, para tomar la posición que su compañero tiene. Y dice, quien su dinero no se dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas jamás, no resbalará jamás, ¿verdad? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Allí el Salmo 61, 4, un poco más adelante, Salmo 61, 4 dice lo siguiente. Salmo 61, 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. El mismo salmista allí en el Salmo 61 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo tus alas. Y primera de Juan 2.17, primera de Juan 2.17 dice así, primera de Juan 2.17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Decía el salmista allí, el último versículo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace la voluntad del Señor, decía primera Juan, permanece para siempre. El mundo pasa, ¿verdad? Y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El que hace la voluntad del Señor, dice aquí el salmista en el capítulo 15, el último versículo, no resbalará jamás. ¿Qué significa eso? Permanecerá en pie. Aquel que busca hacer la voluntad del Señor, las luchas, los problemas, las dificultades podrán levantarse contra usted, ¿verdad? Las necesidades, los problemas podrán venir contra usted, pero aquel que hace la voluntad del Señor no resbalará jamás, no caerá, permanecerá firme en él. Amén. Entonces, finalizamos por el día de hoy, llegamos a nuestro final. Vamos a hacer una oración. Déjeme bendecir su día, declarar victoria, declarar las promesas del Señor sobre su vida, declarar que permaneceremos firme en Él porque fuimos hechos justicia de Cristo y andaremos en sus caminos, ¿verdad? Y disfrutaremos lo mejor
de Dios para nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, Padre. En el nombre de Jesús, yo te agradezco en esta mañana por permitirnos estar aquí compartiendo este devocional. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por los principios que nos enseñas a través de ella. Señor, que cada una de estas palabras, estos principios que hemos leído, puedan ser realidad de la vida de tus hijos. Yo declaro un viernes bendecido, yo declaro una mañana bendecida. Bendice, Señor, la entrada, la salida de cada uno de tus hijos, aquellos que están trabajando, aquellos que irán a trabajar, irán a salir para trabajar, aquellos que están en su casa, tal vez trabajan en casa, aquellos que van para los estudios, para la escuela, el liceo, la UTU, o para algún curso estén haciendo. Guárdalos, Señor, líbralos de todo mal, dales un día bendecido y que allí donde ellos estén puedan experimentar, Señor, de tu amor, tu gracia y tu favor, tu cuidado de una manera especial. Yo bendigo, declaro tus bendiciones sobre cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, que el Señor los bendiga. Un abrazo grande allí. Mari, que se había unido, Karina, Tati, Tatiana, Ale, ¿verdad? Ale entró allí también. No sé, Alejandro, no sé, Alejandro me parece que yo soy Alejandra, no sé, dice Ale nomás. Que el Señor los bendiga. Un día bendecido para todos. Nos vemos ahora el martes a las 7. Estamos aquí de nuevo con los devocionales, con los salmos que estamos meditando. Que tengan un día bendecido para todos, que el Señor los bendiga grandemente, abundantemente, pasen bien. Chao, chao, chao para todos.